Entonces vamos a poner un ejemplo aquí, ¿no? Un ejemplo para ayudarnos un poquito más. Dice, imaginemos que como nosotros, ustedes como profesionales de la salud, ¿no? Que formamos parte de todo un equipo multidisciplinario, nos sucede este caso, ¿no? Que un paciente muy insistente y de forma especialmente agradable, ¿no? Nos va a solicitar un medicamento, ¿no? Un medicamento que el amigo le ha recomendado, ¿no? Ese medicamento lo que le va a ayudar es el dejar de fumar, ¿no? Y que va, pues apela a tu consideración como profesional para que se lo puedas facilitar. En este caso, ¿cómo reaccionarían ustedes? Es un paciente que se ha ganado la confianza de ustedes, ¿no? Es muy alegre, es muy agradable, pero para esta ocasión está siendo muy insistente con ustedes, ¿no? ¿Cómo actuarían ustedes ante esa situación? ¿No? A ver, ¿quién me dice? Me empiezo a preguntarles. Bien, empiezo a preguntar. Mirta, ¿cómo actuarías tú? Mirta, ¿estás por ahí? Licenciada, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que tengo dificultad con el internet porque estoy viajando. Dígame, licenciada, le escucho. ¿Qué me preguntó? ¿Cómo actuarías ante el caso de este paciente que estamos proponiendo? ¿Qué responderías tú? El caso del paciente, el que está mostrando aquí en la diapositiva. Exacto, exacto. A ver, un ratito, déjeme leerlo, por favor. Ah, ya. Acá dice, te solicita un fármaco que le ha recomendado un amigo, ¿no? Para dejar de fumar y apela a tu consideración y profesionalidad para que se lo facilite. Bueno, en este caso, licenciada, antes de, primero, yo creo que tendría que ir pues a un médico, ¿no? Porque a veces quizás por más de que yo le pueda dar una opinión, pero si yo quizás le digo, no, sí, no, y quizás pueda suceder algo al ingerir el medicamento, ¿no? Pueda suceder pues cualquier cosa, le pueda hacer dañino, ¿no? Ok, No le recomendaría. Primero hasta yo tener un diagnóstico realmente qué es lo que pueda tener, porque tú sabes que un fumador con los años puede venirle una fibrosis pulmonar, de repente. en tu caso optas por, como se dice, no, en pocas palabras es no brindarle el apoyo, brindarle la ayuda que te está pidiendo, ¿no? Listo, a ver, le quiero la opinión de otra persona. ¿Qué es lo que harían de esta situación? A ver, Miss, yo con respecto al caso, bueno, al ejemplo, le explicaría, pues, ¿no? O sea, como en el tiempo que usted dice que lo he estado tratando, como que hemos hecho una buena amistad y todo, entonces le explicaría, ¿no? Le diría, señor, cálmese, y lo invitaría a sentarse y conversamos, ¿no? Le digo, a ver, ¿cuál es el medicamento que le ha dicho su amigo? Y me dice, no sé, acitromicina, ya un ejemplo. Yo le digo, mire, todo medicamento tiene sus pros y sus contras, su amigo es algún médico, alguien especializado en el tema de personas que digan, no, sino que lo usó y le hizo bien. Y le explicaría, ¿no? Obviamente le diría, bueno, no todos los sistemas son iguales, le pondría ejemplos y si ya insiste demasiado le diría, ¿sabe qué? Es mejor que usted asista a un médico especializado para poder darle el medicamento. Si el mismo médico le recomienda la medicina, ahora sí se puede acercar a mí y si yo tengo a alguien conocido ahí en farmacia, voy con usted mismo y hacemos la entrega del medicamento. De lo contrario, no podría ayudarlo.
¿Ok? ¿Alguien que tuviese una opinión distinta a la de Mirta y Fer? ¿Alguien por ahí, por favor, ayúdenos a ver? Ascama tú, a ver la opinión de un chico. Licenciada, ¿Sí? licenciada, bueno, lo que ya porque no, o sea, estaba también pendiente, yo creo que también no, orientar al paciente, ¿no? De que no es bueno automedicarse, ¿no? Porque nosotros como personas no podemos automedicarnos, ¿no? Sin tener un diagnóstico, pues, del médico, ¿no? ¿No? Porque imagínese que a él le hace súper bien, ya por decir la pastilla que está ingiriendo que le recomendó el amigo, pero en el momento, es como se dice, ¿no? La pastilla le está calmando el dolor porque usted sabe que toda pastilla es una droga prácticamente, ¿no? Porque te calma más, ¿no? No te va a curar. De repente vamos a suponer que este paciente tenga cáncer al pulmón y él solamente, como se dice, lo está tomando porque él, pues no, me está yendo bien, pero no está yendo donde un médico, ¿no? De la especialidad, pues de lo que es ¿no? Al pulmón, o quizás ni siquiera se ha sacado una radiografía al pulmón y no sabe ni siquiera cómo están sus pulmones. Claro, ¿no? En todo caso, hay que ser, como dicen, hay que utilizar el estilo asertivo, ¿no? Hay de pacientes que son así, muy insistentes con algo, ¿no? O de repente vamos a cambiar el tema de nuestra situación, ¿no? Te llegan con una hoja de tratamiento, vamos a suponer el caso, ¿no? O por ahí el amigo le comentó, no, mira, el magneto es una gran cosa, que te lo pongan sí o sí, porque con eso te vas a curar. Si no te ponen eso, por las puras vas a ir. Tienen que ponértelo sí o sí. Llega el paciente contigo, ¿no? Tú le explicas qué vas a hacer y por la nada le mencionas tú el magneto. Pero a mí me han dicho que el magneto es un gran equipo, que me va a ayudar a curar, que se me va a ir el dolor, que eso. Entonces, por más que tú a veces le expliques al paciente, ¿no? Que de repente no es necesario utilizarlo con él, ¿no? Él se pone insistente, ¿no? Se pone insistente, que quiere utilizarlo, que quiere usarlo, ¿no? Entonces, en esa forma hay que tal vez ser asertivo, porque a veces podemos decir, bueno, señor, ya está bien, ya le voy a poner, entonces, está molestado, se le pongo, ¿no? Pueden tomar esa respuesta ante él, ¿no? Como otros pueden ser, no, mire, señor, el magneto lo utilizamos para esto, dada la circunstancia, mire usted, vamos a suponer, ¿no? Tiene no sé, un implante, algo, hombre que tiene marcapasos, un señor adulto, ¿no? Y no le va a hacer bien. Está contraindicado en marcapasos, por ejemplo, ¿no? Pero el señor es tan insistente que él quiere de todas formas, ¿no? Entonces la situación también cambia. Nos puede llegar el paciente también a sacar a nosotros de control, pero tampoco podemos dejar nosotros ponernos, como se dice, tan igual como él, ¿no? Nosotros ya dimos nuestra opinión, le dimos, como se dice, las sugerencias debidas, ¿no? Entonces, tampoco no es porque si le dice, ya le voy a poner a tanta insistencia, ¿no? Pero imagínense que si lo pongamos por tanta insistencia, sabiendo que en el fondo le estamos haciendo un daño al paciente, ¿verdad? O por ahí, otro caso, ¿no? Que el paciente llega a su cita muy tarde. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Y se pone tan insistente que quiere de todas formas que lo atienda, ¿no? No, yo quiero que me atiendas porque yo tenía visitas, sino que el tráfico, no sé. Y de repente te llegó, no sé, más de media hora tarde, más de 40 minutos tarde, y tú ya tienes otro paciente, ¿no? Y te pones a pensar, lo puedo atender, pero yo sé que ahorita viene mi otro paciente y no les voy a dar el mismo trato. ¿Qué hago? ¿Ustedes qué harían ante esa situación? ¿Lo atienden? ¿No lo atienden? ¿Se esconden de su paciente para que no lo vean? ¿Qué harían? A ver. ¿Lo atienden o no lo atienden? ¿Qué haces tú, Espinosa? ¿Lo atiendes o no lo atiendes? Y está ahí insistente. Yo no me voy a mover de acá hasta que no me atiendas. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces, Espinosa?
Espinosa creo que ya se fue a atender. Bien. Uribe, ¿tú? Disculpe, licenciada, ¿puede repetir la pregunta? No, el ejemplo. A ver, ahí va otra vez. Estoy dando el caso de que un paciente les llegó tarde a su tratamiento, ¿no? Tenían cita con ustedes y llegó tarde. ¿No? Por ejemplo, ustedes lo citaron a las 3 y se aparece como un cuarto para las 4. Y saben ustedes que a las 4 tienen otro paciente. ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Lo atienden? ¿No lo atienden? Le dicen que espere un momentito, ¿no? Porque el paciente está ahí tan insistente que no se quiere ir, ¿no? Quieren que sí o sí lo atiendan. ¿Cómo actúas ante esa situación? Le diría de que si puede esperar un momento a que yo termine con el otro paciente o si se le podría cambiar su cita, uno de dos. Ya. Alguien más, pero creo que me lo diga y imaginándose que está en ese momento, en la situación, que viva la situación, a ver. ¿Cuáles serían? Licenciada, A ver, Gaby. bueno, a la pregunta que usted está diciendo, si me sucedería ese caso con un paciente, atendería al paciente, no quien le toca, porque también tengo que enseñarle yo a mi paciente que tiene que ser, 1, puntual, y 2, responsable a la cita, ¿no? Porque si se le cita a las 4 de la tarde, no va a venir a las 4:30, ¿no? Y todavía insistente, entonces nosotros tenemos que enseñarle al paciente a ser responsable, ¿no? Sería cuestión de que espere, bueno, yo lo haría esperar, que termine con mi paciente, y si hay otro paciente, lamentablemente lo haría también esperar y lo atendería de último, ¿no? No porque de repente no quiera, sino porque tuvo su hora indicada donde le tocaba su rehabilitación, pues, y vino después, ¿no? Entonces yo tengo que cumplir con los pacientes que son responsables y que son puntuales a la cita. Bueno, yo lo dejaría al último, ¿no? Al último de que termine, pues, con mis demás pacientes. ¿Ya? Pérez, ¿tú qué harías? Ay, Bueno, yo le postergaría su cita. No lo atendería el mismo día que se le citó por irresponsabilidad de la persona. ¿Ya? Todos tenemos diferentes... Impuntualidad, mejor dicho, impuntualidad. Puntualidad, ¿no? Hay pacientes licenciada, que... Sí, Gaby, licenciada, escucho. siempre ocurre esto en los hospitales, ¿no? A veces hay pacientes, pues, que se demoran, pero siempre piden su cita, por ejemplo, le piden al médico, ¿no? Que de repente han tenido, pues, una dificultad para llegar, y el médico, pues, le da al final. Al final le dice, bueno, un adicional, como se dice, ¿no? Piden un adicional y simplemente se atiende, pero al final, ¿no? Tiene que esperarse de repente hasta, si el médico atiende hasta la 1, ellos tienen que esperarse hasta esa hora, ¿no? Entonces creo que siempre ocurre esos casos, ¿no? Claro, no ocurre. Va a depender mucho también de las circunstancias, ¿no? Porque vamos a suponernos que no tenemos un paciente después de él, ¿no? Y puede ser que esa vez sí se le pueda atender. Puede darse el caso de que no. Lamentablemente tenemos un paciente que está por llegar y sabemos que es bien puntual, que incluso llega hasta antes de su hora, ¿correcto? Entonces, yo creo que tampoco el otro paciente se merece que lo estemos retrasando, sabiendo que él siempre es puntual. Se puede optar por esos casos, ¿no? Que lo atendamos después de el siguiente paciente, ¿no? Que nos espere, no sé, una media horita quizás, ¿no? Pero explicándole. Siempre hay que explicarle al paciente, ¿no? Señor, mire, vamos a atenderlo en esta ocasión, ¿no? Vamos a hacer una excepción, pero va a tener que esperarme porque, mire, como se habrá dado cuenta, yo ahorita llegan más pacientes y no sería dable pues que a ellos los dejáramos esperar también, ¿no? Entonces sí lo vamos a atender, pero va a tener que esperar, ¿no? Ya el paciente tomará la decisión, ¿no? No, mire que estoy con la hora, yo pensé que me podían atender ahorita, ¿no? Puede ser un paciente que responda así, ¿no? Que a otro día vengo de repente. Como hay pacientes que se pueden poner un poquito más insistentes, ¿no? Pero señorita, mire, yo venía, estoy con todo el dolor, no puedo ni caminar.
quiero que me atienda ahorita sí o sí, ¿no? Entonces, también hay que saber cómo responder ante esa situación, ¿no? Yo creo que ante esa situación volvemos a recalcar, ¿no? Señor, ¿no? Yo creo que usted está fuera de hora ahorita. Recuerde que nosotros trabajamos por turnos, por pacientes. Le vuelvo a repetir, yo no le estoy negando la atención, ¿no? Va usted a ser atendido, pero después del siguiente paciente, ¿no? O quizás después de una horita o algo, ¿no? Entonces ya, hacer en pocas palabras, entender a nuestro paciente. No ponernos del tú a tú, no, que no, señor, usted llegó tarde y lo siento, no. Vaya a ver cómo otro día lo atendemos, ¿no? Tampoco hay que ser así, porque recuerden que también nosotros nos debemos a ellos, ¿verdad? Lo que tratamos de buscar son alternativas, soluciones, ¿no? O de repente, señor, mire, puede regresar usted en la tarde, o puede regresar un par de horitas, ahí vamos a estar un poquito más libre, vamos a poder atenderlo con mayor tranquilidad, ¿no? Porque de repente yo lo hago pasado ahorita, y porque te pueden decir, pero si yo veo hay camillas vacías, ¿por qué no quieren hacerme atender? No, puede ser la situación también, ¿no? Entonces, pues, señor, yo lo puedo hacer pasar a usted y lo voy a atender, pero no le voy a dar el mismo trato porque a la vez voy a estar con otra persona, ¿no? Que yo creo que también se merece toda mi atención para poder tratarlo de la manera más correcta, ¿no? Al igual que usted, ¿no? Entonces, hay que tratar de hacer entender al paciente, siendo cordiales, siendo siempre respetuosos, ¿no? Yo sé que algunos por ahí no van a entender, se van a molestar, se van a ir y nunca más regresan. De repente otros sí entienden, no dicen, no, de repente no puedo, y optan por cambiar la cita, ¿no? Pero lo que yo quiero llegar a esto es que todos debemos de ser asertivos. No, por más que la situación se ponga, digamos, picante, ¿no? O el paciente esté tan insistente que a veces nos incomode también a nosotros y a la vez quizás a más pacientes que hay alrededor, no debemos dejar pues que se nos escape de la mano, ¿ya? De repente a algunos de ustedes le ha pasado, ¿no? Y a veces no hemos sabido qué hacer. Cuando a veces ya se nos escapa de las manos y no podemos, y de repente hay alguien que quizás tiene un poco más de experiencia, o de repente por ahí alguien que nos puede dar la manito, como se dice, ¿no? Para que nos ayude a solucionar este pequeño inconveniente, ¿no? Está de más, como hemos dicho, pedir ayuda, ¿verdad? Listo. Mili, ¿qué pasa con tu audio? Te extrañamos 2 días que no escuchamos tu voz. A ver, referente al tema, analizaría el momento, si hay varias personas, después de él se le atendería al siguiente y le explicaría que está fuera de hora, ¿no? Correcto. Y al final la sesión se le atiende. Indicando que para la próxima trate de llegar a tiempo y si esta persona es insistente, le digo cordialmente que entienda la situación. Eso también, ¿no? Recalcarle esto, ¿no? Que a veces la puntualidad, deberíamos pues de todos ser puntuales, ¿no? Dicen, hora peruana, ¿no? Nos dicen a las 4 y recién a las 4 estamos saliendo de casa. Sí, estoy llegando. En la esquina estoy, pasa media hora y recién llegamos. ¿Verdad? Entonces, todo eso tiene que ver mucho con las habilidades sociales, ¿no? Hasta los mismos, el respeto, la puntualidad, esas mismas normas que vamos a aprender desde pequeños, nos sirven mucho de grandes también, ¿ok? Listo, esto es con referente a asertividad, ¿no? Dice, conseguir, dice la receta, vámonos al caso, ¿no? Conseguirle la receta a pesar de haberle explicado que debe ser valorado, ¿no? En este caso, le decimos que vaya a un médico, como por ahí algunos me lo dijeron, ¿no? Decírselo en un tono de voz alto y con cierto sarcasmo, ¿no? Dígale a su amigo que hacen falta médicos, que venga y le haga la receta. Puede ser otra respuesta que puedan darle, ¿no? Como también alabarlo por querer dejar de fumar, ¿no? Felicitarlo, ¿no, señor? Qué bueno que tomó usted esa decisión, ¿no? Lo felicito, ¿no? Comprenderle que por querer hacerlo con un método que le ha funcionado a su amigo y por lo tanto puede creer que él que sea útil, ¿no? Sin quizás ver cuál es el objetivo en específico o en general, ¿no? Para ello, ¿qué debemos hacer? Explicarle que se le facilitará el fármaco si tras una valoración se considera que su caso es oportuno para que pueda él administrar este medicamento. Si no es así, se le ayudará a dejar de fumar
con otro tipo de terapia, con otro tipo, ¿no? Con algo más alternativo, ¿no? Dependiendo su caso, ¿no? Como ustedes me lo dijeron, ¿no? Y me dijo, creo, Fer, ¿no? Se le dice, ¿no? De manera muy cordial, se le explica, ¿no? Que vaya a un médico, que el médico sea quien le pueda prescribir esto, ¿no? De lo contrario, si no es así, nosotros podemos optar por otras formas o sugerirle nuevas alternativas. Yo creo que sería la forma más correcta de reaccionar con nuestro paciente, ¿no? A ver. Dice, ser asertivo implica básicamente defender los derechos propios de modo que no sean violados los ajenos. ¿Okay? Expresar los gustos e intereses de forma espontánea, hablar sobre uno mismo sin sentirse cohibido. Hablar sobre uno mismo sin sentirse cohibido, ¿no? Aceptar los cumplidos y las peticiones sin también sentirse incómodo. Discrepar con la gente de manera abierta sin usar la agresión. Realizar adecuadamente una crítica. Ojo, que también para dar a veces críticas somos a veces un poco burlones, ¿no? Entonces hay que hacerlo de manera correcta. Pedir aclaraciones y rechazar peticiones, ¿no? Por ejemplo, aprender a decir que no. A veces no todos sabemos decir no a las circunstancias, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios para poder ser asertivo? Dice, negarse a peticiones que no redunden en nuestro propio bienestar o atención contra nuestros derechos, mostrar opiniones negativas, tales como la crítica, la queja o el desacuerdo, mostrar sentimientos positivos, tales como el orgullo, el agrado o la estima, dar una opinión, hacer una petición o pedir un favor a alguien, sentirse legitimado a cuestionar la autoridad o las normas impuestas, compartir pensamientos y emociones y facilitar un entorno donde las personas se sientan respetadas siempre. Son los beneficios que podemos nosotros obtener tras ser asertivos. Cuando tenemos un déficit de asertividad, a veces se dan por ciertas condiciones o ciertas causas, ¿no? Hay autores que sostienen que la asertividad tiene una relación muy directa con la autoestima de la persona. Las personas que no se consideran valiosas habitualmente optan por no defender sus derechos de manera activa, lo que crea un círculo vicioso al volver a mirar hacia su autoestima, ¿no? Cuando sus derechos no son respetados. En este caso, se puede dar una respuesta distinta según el impulsor, ¿no? De manera interna, o de tal forma, ¿no? Que la agresividad no sea como una intención muy excesiva ante las necesidades de uno mismo, ¿ya? Tampoco el ser sumiso, ¿no? Para poder complacer a los demás. Ya lo había dicho. Ni muy pasivo, ni muy agresivo. Vamos al término medio, en el centro debemos estar. Otros motivos del déficit de asertividad vendrían a ser la influencia de ciertos estereotipos que sean sociales y a veces laborales, ¿no? A veces la influencia de los amigos, la influencia del ambiente que nos rodea, la influencia de X cosa, ¿no? Ya sea en la comunidad, en la sociedad, en la parte laboral, incluso en la familiar, ¿no? Influye bastante. En algunas culturas u organizaciones muy jerarquizadas se establece la sumisión como la conducta aceptada en determinados roles y géneros. El estado emocional también influye en las personas en que se puede dar dentro de un momento muy concreto. Una alta carga de estrés puede provocar también una conducta excesiva, agresiva o también pasiva.
generando en algunas ocasiones mayor ansiedad debido al rechazo que la propia respuesta va a provocar ante los demás, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Hasta el momento no se ha podido hallar una causa, digamos, innata, ¿no? Que se vea relacionada con la asertividad de la persona. Si bien hay muchos factores, dentro de ellos los genéticos, que podrían desempeñar un papel en el desarrollo de la timidez y en consecuencia el déficit de la asertividad. ¿Sí? A ver, esto es lo mismo que lo anterior, tiene que ver con la autoestima, ¿no? El que una persona sea asertivo va a depender también mucho de su autoestima, ya de su autoestima, de su capacidad para sentirse libre, de expresarse de manera libre, sin que alguien, o sin que sienta que lo van a criticar, ¿no? Y que sienta que está actuando de manera equivocada o sin miedo, ¿no? A equivocarse. La asertividad dice que consiste en respetarse unos a otros, ¿no? Y a sí mismo también. Si nos respetamos a nosotros mismos para poder también respetar a los demás. Seamos asertivos respetándonos, ¿ok? Ahora, otro punto. La empatía. ¿Qué es ser empáticos? Todos somos empáticos, todos hemos sido empáticos alguna vez en nuestras vidas, ¿Mm? O no lo fuimos. El concepto de empatía nos dice que es la habilidad de sentir con los demás, de experimentar las emociones de los otros como si fuesen las propias. Cuando desarrollamos empatía, sentimos cuáles son los sentimientos del otro, cómo se puede llegar a sentir, involucrar nuestras propias emociones, ¿no? Y por esto entendemos cabalmente los sentimientos de los demás, ¿no? Lo que muchos me decían, ¿no? Ponerse a veces en la situación de la otra persona, ¿no? Sentir como ellos, ¿verdad? Eso es ser empático. La empatía involucra a las personas entre ellas y nos ayuda también a entendernos, ¿no? ¿Qué nos dice nuestro planeta, ¿no? Se ruega empatía, ¿no? Todos debemos de, pues si cuidamos nuestro planeta, pues, ¿no? Imagínense todo lo que sufre nuestro planeta. Contaminación, radiación, ¿no? La capa de ozono como cada día se deteriora más. Entonces, a veces si nos pusiéramos como si nosotros fuéramos un planeta, soportaríamos todo eso, ¿no? Hasta imagínense, ¿no? Cómo podría afectar tanto eso. Y en la larga, eso nos va a traer consecuencias a nosotros mismos. Ahora, diferencia entre simpatía y empatía, ¿no? ¿Es lo mismo? La empatía involucra nuestras propias emociones y por eso entendemos cabalmente los sentimientos de los demás. Pero además la empatía incluye la comprensión de las perspectivas, pensamientos, deseos y creencias ajenos. ¿Ok? Sin embargo, simpatía, ¿no? Vendría a ser la manera de nosotros ser y actuar de una persona que le hace atractiva y agradable a los demás. ¿Ok? Simpatía y empatía no es lo mismo. ¿Ok? Empatía es sentir, ¿no? Saber nuestros sentimientos para poder sentir las emociones de las demás personas, ¿verdad? Mientras que simpatía es la manera de que nosotros podamos agradarle a esa persona. ¿Ok? La simpatía no incluye implicarse emocionalmente con las demás personas, ¿no? Como para poder un poquito también más diferenciar. No tiene que ver nada de emociones ahí. Dentro de este punto tenemos que hablar en qué consiste la sordera emocional. Dice, la insuficiencia
en nuestra habilidad empática es el resultado de una sordera emocional. Cuando tú no eres empático, no te sientes esa habilidad, entonces como resultado es que hay una sordera emocional. Ya que a partir de ello nos es muy difícil darse cuenta que no somos capaces de poder nosotros sentir o darnos cuenta de los sentimientos que la otra persona nos está expresando. Y de esta manera no somos capaces de proporcionarles la ayuda que necesitan. Con lo que decía, a veces hay una persona que pueden acudir a nosotros, ¿no?, para ser escuchados, ¿cierto? Y si nosotros a veces no somos empáticos, ¿no?, nos ponemos en su situación, no comprendemos lo que está pasando, entonces simplemente somos sordos ante sus emociones de esa persona. Y por lo tanto, ellos están esperando que una ayuda, ¿no?, que nos proporcionen ayuda y nosotros no se la vamos a poder dar. ¿Por qué? Por esto, porque no fuimos empáticos, simplemente no escuchamos, ¿sí? Aunque a veces hay personas que no son capaces de poder entender los sentimientos de los demás, eso es cierto. Como les he dicho el día de ayer, no todos tenemos la facilidad de poder escuchar, entender la persona, pensar como ellos, incluso sentir como ellos, ¿no? A veces simplemente, como lo dijo Fer, ¿no?, escuchamos por compromiso nada más, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla la empatía? La vamos a desarrollar, ¿no?, cuando vamos a utilizar claramente nuestras emociones con las demás personas, ¿no?, como que si fueran las nuestras propias. Sentimos cuáles son los sentimientos del otro, cómo son de importantes, ¿no?, fuertes son y qué cosas lo provocan. Esto es difícil para algunas personas, pero en cambio para otras es tan sencillo que pueden leer los sentimientos como si se tratasen de un libro, ¿no? A veces tienen esa habilidad, la habilidad de poder entender, la habilidad de poder comprender e incluso, ¿no?, saber qué está sintiendo la otra persona sin la necesidad de que te haya dicho algo o simplemente por su gesto, ¿no? Hay personas que pueden ser así. Podemos ver claramente las emociones de los demás como si fueran las nuestras propias. Eso es ser empático, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con una escucha activa? La escucha activa significa escuchar y entender. Ya no solo escuchar, sino que también entiendes la comunicación desde el punto de vista de la persona quien está hablando. Se localiza en las personas que uno escucha para poder comprender lo que se está diciendo, ¿no? Tanto como oyente, uno debería ser capaz de poder repetir con sus propias palabras lo que la otra persona ha dicho. Esto no va a implicar estar de acuerdo con lo que el otro está diciendo, sino de comprender lo que nos ha dicho, ¿verdad? Entonces, podemos escuchar a veces la opinión, ¿no?, de una persona sobre un tema específico, por ejemplo. Si tú has escuchado de manera activa y has comprendido lo que ha dicho, entonces tú vas a ser capaz de decir, ¿no?, lo que esta persona habló, pero no con las palabras de esa persona, sino con tus propias palabras, ¿ya? La escucha activa es escuchar y comprender. Ojo, fácil es escuchar, chicos, pero comprender, ¿no? No todos a veces nos cuesta, ¿ok? ¿Cómo vamos a mejorar esta escucha activa? Nuestra capacidad para escuchar, que todos la deberemos de tener. Centrarnos en lo que la otra persona nos está diciendo. Veamos la raíz del asunto, ¿no? Mantener una buena comunicación no verbal con el que habla, que te diga, te estoy escuchando. La forma más básica de hacer esto es mantener contacto visual, ¿no? Por eso les decía, siempre
cuando se dirijan a una persona o estén conversando con alguien, mírenlo a los ojos. Igual, si alguien está dando una charla, una capacitación, algo, mira a los ojos a la persona. Porque ahí puedo saber que estás de manera activa escuchándome. Porque es fácil estar presente, pero tu mente en otro lado, ¿no? Solamente tu cuerpo está ahí. Pero tu mente, no sé, de repente está en el concierto de Daddy Yankee, ¿no? O en que tienes que ir al gimnasio, o de repente por ahí en otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a escuchar de manera activa, ¿sí? Cuando se escucha a una persona con la que no estás de acuerdo, no te lo tomes el asunto como personal. Ojo, siempre se respeta la opinión de las demás personas. Hay que intentar explicar lo que has escuchado, pero con nuestras propias palabras. Quizás para poder acercarte así más hacia la otra persona. No debemos hacer un juicio antes de tiempo. No deberíamos evaluar nada hasta no haber escuchado el mensaje por completo. ¿Ok? A veces las personas están hablando y a mitad de conversación no te parece algo correcto e intervienes. Y no dejas que la persona continúe hablando, ¿no? Entonces, por siempre, escuchamos hasta el final. ¿Ok? Y por último, el tema de resiliencia. ¿Qué entendemos por resiliencia? El significado de resiliencia, según la definición que nos brinda la RAE, o la Real Academia Española, nos dice, pues, ¿no?, que es toda capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Pero en la rama de la psicología, ¿ya?, vamos a añadirle algo más, ¿no? Algo más a este concepto. No solo gracias a ello vamos a ser capaces de afrontar algunas crisis o situaciones, entre comillas, traumáticas o situaciones difíciles, ¿no?, sino que también vamos a poder, ¿qué?, fortalecernos con ello. La resiliencia va a implicar reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y que utilizan estas situaciones para poder crecer y desarrollar al máximo su potencial, chicos. La resiliencia, entonces, va a ser la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido o un accidente muy trágico que les trajo consigo problemas, secuelas, entre otras limitaciones, ¿verdad? Ya, hasta ahí con nuestro tema de habilidades, ¿ya? Habilidades sociales. Ahorita se va a cortar, vamos a volver a ingresar porque si han captado todos los términos y saben qué significa cada uno, les voy a presentar videos y lo que quiero es que los observen bien, me digan qué opinan y qué es lo que se está aplicando, si es resiliencia, si es asertividad, si es una comunicación